Bien, ya vimos lo extremadamente complejo que es crear elementos de React con la helper function react.createElement. Fíjate cómo esto equivale a todo esto, pero fíjate cómo se hace difícil de leer el código. Fíjate que inicialmente, como ya vimos, createElement está preparado para 3 argumentos, pero ya vimos que si tiene más children nuestro elemento, pues se puede ir expandiendo a un cuarto, a un quinto y hasta un sexto elemento. Entonces fíjate que si recargamos, pues fíjate cómo efectivamente pues equivale prácticamente a lo mismo. Fíjate cómo estamos renderizando todo de igual manera, pero fíjate cómo esto se vuelve ahora sí que completamente ilegible. Entonces esta forma no es recomendada y pues no creo que te vayas a aventar una interfaz de usuario con esta sintaxis. Simplemente se enseña para fines educativos y que sepas lo que pasa detrás de las escenas. Entonces vamos a hacer ahora vamos a ver otro ejemplo de nested elements. Para eso vamos a limpiar aquí y vamos a ponerle en este caso elemento y vamos a hacer lo siguiente. Como va a ser algo complejo, pues se recomienda envolverlo entre paréntesis. Eso ya lo habíamos visto. Y entonces aquí vamos a hacerle, en este caso, vamos a hacer un div. Un div todo muy bien. Vamos a ponerle un h1 que diga hola. Y vamos a ponerle ¿qué edad tengo? Pues tengo 25 años. Más bien el número de suscriptores. Ahorita tenemos 338. Entonces vamos a ponerle un h2 que diga hola comunidad WebTD. WebTD. Entonces ahí tenemos nuestro elemento todo muy bien. Elemento, vamos a ponerle aquí elemento. Vamos a guardar. Y vamos a recargar. Fíjate cómo efectivamente se nos renderiza nuestro div. Fíjate, hola mundo, hola 338 y comunidad WebTD. Eso por un lado. Entonces, como estamos viendo, JSX simplifica la creación de estructuras de elementos complejas sin la pérdida de flexibilidad, como estamos viendo aquí, como si tú estuvieras escribiendo HTML del que todo mundo conocemos. Entonces, permite crear elementos complejos sin la pérdida de flexibilidad que ofrecen los lenguajes de plantilla habituales. Los lenguajes de plantilla a veces nos dan muchas complicaciones, pero con JSX, si necesitas toda la potencia de JavaScript, solo tienes que ponerlo entre llaves. Entonces fíjate que pues los lenguajes de plantillas habituales a veces nos complican de más, pero con JSX es la excepción. Aquí es mucho más complejo JSX. Y ya vimos que los elementos de React tras bambalinas pues son pojos ya en su núcleo. Por eso este curso se llama Fundamentos de React, porque aquí estamos viendo el core de React, el núcleo de React. Y ya vimos que tras bambalinas el núcleo de React viene siendo, a final de cuentas, se reduce todo a pojos. Entonces con JSX podemos crear estructuras DOM para aplicaciones de React. Fíjate que esto ya es mucho mejor que escribir pojos y la helper function react.createElement. Entonces esta sintaxis la vas a ver tú a diario allá afuera en el campo de batalla. Algo que hace poderoso a JSX, a diferencia de un lenguaje de plantillas normal, porque te digo que JSX es como un tipo de lenguaje de plantillas normal, pero un poco más potente. Entonces, a diferencia de un lenguaje de plantillas normal, JSX siempre nos permite volver a JavaScript completo cuando necesitamos una lógica más compleja para estructurar nuestras interfaces de usuario. Ya vimos, por ejemplo, el operador ternario hace unos videos. Entonces, fíjate que cuando tú quieras, cuando estés en JSX y decidas cambiarte a JavaScript o usar JavaScript mucho más completo, pues simplemente lo espolvoreas en tu JSX. Nomás acuérdate que debe estar esa lógica entre llaves. Y así queda. Estamos usando un lenguaje de plantillas normal combinado con la potencia de JavaScript. Simplemente mandando llamar a esas expresiones de JavaScript entre llaves. Entonces ya vimos que podemos incrustar JavaScript en JSX
esta característica puede utilizarse para llamar a una función, como la vamos a ver ahorita, o para hacer nested elements, es decir, elementos anidados. Para eso pues debemos de usar la sintaxis de llaves. Por ejemplo, fíjate que todo esto está muy bien, perfectamente bien, está compilando, se está renderizando conforme lo planeado. Pero aquí vamos a ponerle un H2, porque ya tenemos un H1. Entonces todo esto funciona muy bien, pero fíjate que gracias a que JSX tras bambalinas se reduce a pojos, pues tú puedes hacer cualquier cosa con ese JSX. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer aquí, vamos a hacer let una clase y vamos a ponerle clases CSS, una clase. Y le vamos a hacer una función que diga function. Vamos a ponerle function texto. Y vamos a decirle que retorne, en este caso que retorne el mensajillo. Vamos a ponerle que retorne el mensaje comunidad webtd. Vamos a decirle que retorne esto. Y fíjate que la inserción de JavaScript tiene la misma sintaxis en los atributos que en el texto o los elementos normales. Fíjate, vamos a ponerle aquí, vamos a hacer aquí elemento, va a ser igual a div, y en class name vamos a pasarle una prop que se llame class name. Eso ya lo vimos. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Nosotros queremos hacer referencia a JavaScript, entonces lo hacemos entre llaves. ¿Y qué queremos referenciar de JavaScript? Pues básicamente la variable una clase. Entonces para referenciarla lo hacemos entre llaves, como ya sabemos. Y fíjate cómo efectivamente pues aquí ya estamos incrustando JavaScript, en este caso una variable de JavaScript con let. Y luego aquí vamos a hacer esto dinámicamente. Vamos a ponerle aquí 300, vamos a ponerle 300 más 8. Entonces aquí estamos incrustando otra expresión de JavaScript. Y fíjate que aquí, como te estarás imaginando, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí en nuestro JSX, vamos a incrustar JavaScript. Y en este caso vamos a incrustar ahora una función. Y como te estarás imaginando, vamos a llamar a texto. Entonces ponemos texto y ejecutamos. Y fíjate cómo aquí es lo que te decía. Gracias a que JSX es un lenguaje de plantillas más potente que los habituales, pues nos permite llamar nuestro JavaScript, usar la potencia de JavaScript con tan simplemente incrustar esas expresiones de JavaScript entre llaves. Entonces fíjate cómo aquí vamos a llamar una función y aquí una expresión, en este caso aritmética, y aquí estamos referenciando a una variable. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente pues estamos llegando a lo mismo. Entonces aquí efectivamente pues fíjate cómo todo esto se vuelve ahora sí que muy dinámico gracias a que JSX permite llamar a tu código de JavaScript para hacer lógica mucho más compleja. Es decir, para que involucres tu lógica de negocio a través de llaves. Entonces, esta es la potencia de JavaScript. Y fíjate que una regla que te quiero decir, que ya lo vimos de la mano con el operador ternario. Fíjate que las sentencias como if, switch o while no están permitidas como primera palabra clave después de la llave de apertura. Es decir, tú aquí no puedes, por ejemplo, hacer un if, ni mucho menos un while o un switch. Esa es la regla. Tampoco podrías hacer esto. Si necesitas una lógica condicional, pues puedes utilizar el operador ternario, como ya lo vimos. Entonces esa es una regla de JSX. Entonces fíjate que vamos a hacer algo más complejillo. Entonces fíjate que esto es clave. Antes de eso, fíjate que esto es muy clave que le pongas tu atención a texto. Porque pues fíjate que el JSX, como ya te dije en los videos anteriores, pues lo vamos a poder retornar desde una función. Porque al final de cuentas es JavaScript, son pojos. Entonces vamos a hacer otro elemento anidado, ya nomás para fines educativos. Y fíjate cómo esto pues ya se conoce como ya hasta cierto punto es algo dinámico. Entonces vamos a hacer un nested element, como ya los vimos. Vamos a ponerle un H2.
Y vamos a poner en este caso un H2 que diga mundo. Y aquí vamos a poner en este caso, vamos a poner esto por acá. Y vamos a hacer esto más complejo. Vamos a ponerle aquí texto. Para hacer un elemento completamente anidado. Ponemos un H2. Y fíjate que aquí en vez de llamar a texto, pues vamos a reutilizar nuestro nested element. Esto es un elemento de React normal. Y para hacerlo nested, pues obviamente tiene que ir dentro de otra estructura. Entonces aquí vamos a ponerle un H2. Entonces si guardamos, recargamos, pues fíjate cómo estamos llegando tranquilamente a lo mismo. Entonces este ya sería un nested element. Esos como los que creamos en HTML normal. Entonces fíjate cómo esto es un ejemplo de nested element. Y todo esto se puede gracias a que JSX se reduce a POJos. Es decir, objetos de JavaScript. Entonces al ser objetos, pues tú los puedes tratar como los tratarías en JavaScript. Nomás acuérdate que la lógica debe de ir entre llaves. Entonces eso sea todo. Bendiciones.